público que nos acompaña. Es un verdadero honor para nuestro equipo hoy estar presentando este proyecto en este viernes 5 de junio del 2026, representando con gran orgullo a la preparatoria UMSA. Nos encontramos aquí los alumnos del grado Grupo C para presentar nuestro proyecto final correspondiente a la materia Investigación en las Ciencias Naturales. El título de nuestra investigación es Salvando Huellitas, el impacto económico en la tenencia responsable. Antes de comenzar, permítanme presentar a los integrantes de nuestro equipo de trabajo, quienes hemos dedicado nuestro esfuerzo y compromiso a este proyecto. Joil Cap, Gideon Angelín, Naptec Castillo, Héctor Alberto, Pérez Ramírez Maximiliano, su servidor Pot May, Lázaro Isaí, Rubio Acevedo, Víctor Rafael, Suárez Gamboa, Michelle Jocelyn y Zapata Aguilar José Luis. Sin más preámbulo, daremos inicio a nuestra exposición. Me encargaré de presentarles la hoja de ruta que guiará nuestra exposición el día de hoy. Hemos estructurado esta presentación en 9 apartados fundamentales para llevarlos paso a paso a través de nuestro proceso investigativo. Comenzamos con el apartado número 1, la introducción, donde sentaremos las bases teóricas de la tenencia responsable y los antecedentes que enmarcan nuestra problemática. Posteriormente, en el apartado 2, la justificación, explicaremos por qué es vital, urgente y trascendente llevar a cabo este estudio en nuestra comunidad. En el punto número 3, detallaremos nuestros objetivos, tanto en general como los específicos, que sirvieron como nuestra brújula. En el apartado 4, presentaremos nuestra hipótesis, que es la premisa que buscamos comprobar. Avanzando al núcleo del proyecto, en el apartado 5, materiales y métodos, les explicaremos el diseño de nuestra investigación, las características de nuestra muestra poblacional y el instrumento digital que utilizaremos para recabar información. Esto nos dará paso al apartado 6, los resultados, donde desglosaremos los datos estadísticos y las gráficas obtenidas de nuestras encuestas. En el punto 7 llegaremos a la conclusión, donde contrastaremos nuestros hallazgos con nuestra hipótesis inicial y finalmente cerraremos con el apartado 8, nuestros agradecimientos, un espacio muy especial para nosotros. Y el apartado 9, las referencias, donde respaldamos toda la información teórica utilizada. Pero antes de adentrarnos en la introducción, es imperativo establecer la pregunta que detonó todo este proyecto. Víctor, adelante. Gracias, Lázaro, buenos días. Mi nombre es Víctor Rubio y como bien menciona mi compañero, toda investigación científica nace de una duda fundamental, una problemática observable en nuestro entorno. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿en qué medida el desconocimiento de los costos reales y la falta de planificación financiera influyen significativamente en la tendencia de los tutores a considerar o justificar el abandono de sus perros y gatos ante una situación de crisis económica en Mérida, Yucatán, durante el año 2026? Para explicar esto, debemos entender que muchas veces adoptamos a un animalito guiados por la emoción del momento, por el cariño o la ternura que tenemos, pero rara vez nos sentamos a hacer números. Entonces lo que buscamos responder es qué pasa cuando ese amor choca con la realidad de una cartera vacía. ¿Es realmente la falta de dinero lo que empuja a las familias meridianas a abandonar a sus mascotas, o es la ignorancia previa sobre cuánto iba a costar mantenerlos lo que fractura ese vínculo de responsabilidad? Esta pregunta es el pilar de todo en nuestro análisis y la que buscaremos responder con datos duros a lo largo de la presentación. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Zapata y pues me va a tocar adentrarme en la introducción de nuestro proyecto. Para comenzar, debemos comprender a profundidad qué significa realmente la tenencia responsable. No se trata solo de darle un techo a un animal, implica compromisos económicos, legales y éticos ineludibles que garantizan el bienestar del espécimen durante toda su vida. Como podemos observar en nuestra diapositiva, la Organización Mundial de la Salud Animal establece que el bienestar solo se alcanza al satisfacer 5 libertades básicas, que son estar libre de hambre y sed, libre de incomodidad, libre de libertades básicas, de dolor o enfermedad, libre para expresar su comportamiento natural y libre de miedo y estrés. Sin embargo, en nuestros entornos urbanos modernos, garantizar estas libertades tienen un precio. Depende directa y exclusivamente de la solvencia y estabilidad financiera de las familias. Exclusivamente de la solvencia y estabilidad financiera de las familias, ya que esto es lo más importante para una mascota. Cuando incorporamos a un animal al hogar sin un análisis financiero, estamos vulnerando sus garantías desde el día 1. Muchas familias se dejan llevar por la percepción equivocada de que los gastos se limitan a comprar solo croquetes, omitiendo por completo los altos costos que limitan a la medicina preventiva, las vacunas, las desparasitaciones y algunos tratos o tratamientos especializados ante alguna emergencia que tenga este pobre animal. Ahora bien, para entender la gravedad de esto, debemos de checar los antecedentes. Este no es un problema aislado de nuestra ciudad. A nivel internacional,
estudios realizados en España evidenciaron que un alarmante 34% de los tutores justificó haber dejado a sus mascotas en centros de acogida debido a la pérdida de empleo. O sea, los centros de acogida vienen siendo pues más o menos donde se resguardan estos animalitos. Si miramos hacia Latinoamérica, investigaciones en Colombia demostraron que el 70% de las familias de estratos medios no contaba con ningún fondo de contingencia destinado a la salud de los animales, de sus mascotas o de sus animales. Esto quiere decir que no guardaban ni un solo peso para pues, estos pobres animales en algún dado caso de emergencia. También podemos ver ya en contexto local, aquí en Mérida, Yucatán, que estudios recientes concluyeron que más del 40% de los adoptantes desconocía por completo los montos precisos que se requieren para el mantenimiento médico anual de su mascota. Es precisamente este vacío de información, esta falta de investigación, el que fundamenta nuestra necesidad de evaluar qué tan profunda es esta ignorancia financiera antes de que sigan pasando estas tragedias médicas o un abandono inminente. Retomando la palabra, con este panorama tan crudo que nos presenta Zapata, surge la necesidad de justificar nuestro estudio en 3 ejes fundamentales que pueden ver en la pantalla. El primer punto es la magnitud y relevancia de la problemática. Este proyecto va a la raíz del problema, el origen financiero del abandono animal. Lamentablemente, en nuestra sociedad el abandono se ha normalizado de manera alarmante. Cuando las familias atraviesan dificultades materiales, la ignorancia sobre los costos reales crea una vulnerabilidad financiera en los hogares. Y tristemente, esto transforma a la mascota, que debería de ser un miembro de la familia. Es un bien descartable. Ante la primera reducción de ingresos, un animal es lo primero que se recorta del presupuesto, desencadenando no solo una trágica ética, sino un problema grave de sustentabilidad urbana. El segundo punto es la trascendencia biológica y social. El abandono no solo es triste, es un problema de salud pública. Cuando las familias descartan a sus animales, saturan los pocos refugios existentes y arrojan a miles de especímenes a las calles. Estos animales sufren de malnutrición y enfermedades severas, pero además se convierten en vectores móviles de afecciones zoonóticas, es decir, enfermedades transmisibles al ser humano, como la rabia o la temida riciosis, impactando directamente en la salud de nuestra comunidad local. Finalmente, el tercer punto es la finalidad y vialidad del proyecto. No venimos solo a exponer un problema, buscamos generar un impacto en la sociedad. Nuestra finalidad es crear una base de datos cuantitativa, real e inédita, para que los tomadores de decisiones gubernamentales en Mérida puedan diseñar políticas públicas de prevención primaria. Queremos que este proyecto sirva para promover que sea obligatorio recibir capacitaciones en economía del hogar antes de que se apruebe cualquier trámite formal de adopción o compra de algún animal. Prevenir desde el bolsillo para evitar el sufrimiento en las calles. Muchas gracias, Lázaro. Muy buenos días, mi nombre es Gideon Joil. Teniendo clara la justificación de nuestro estudio, fue necesario establecer nuestras metas. Nuestro objetivo general es analizar la relación de causa y efecto entre el nivel de conocimiento financiero sobre los costos de manutención y la tendencia ética a justificar el abandono animal ante escenarios de crisis económica en tutores de Mérida y Yucatán. En palabras más simples o sin filtros, queremos descubrir científicamente si el saber cuánto cuesta mantener una mascota es la causa directa de que las personas vean como algo aceptable o justificable el abandono a su animal, cuando se quedan sin dinero o sin empleo. Queremos medir esa línea delgada entre la ignorancia financiera y la falta de ética. Buenos días a todos, soy Héctor Nate. Para poder alcanzar este objetivo general tan ambicioso que nos comentó previamente Gideon, tuvimos que dividir nuestro trabajo en 2 objetivos específicos que son los peldaños de nuestra investigación completa. El primero es cuantificar el grado de conocimiento que poseen los tutores sobre los costos reales anuales correspondientes a la medicina veterinaria preventiva y a la manutención básica de perros y gatos. Aquí nos enfocamos en ponerle números a la ignorancia. Queríamos saber exactamente qué porcentaje de toda la gente sabe lo que cuestan todas las vacunas, desparasitantes, las consultas de rutina, un buen alimento de calidad, el alimento de transcurso de un año, y pues cuántos simplemente improvisan mes con mes estos gastos. El segundo objetivo específico es determinar el nivel de tolerancia y justificación ética de los participantes frente al descarte de animales de compañía bajo condiciones controladas de estrés financiero y desempleo. Esto significa que a través de nuestros instrumentos de medición y de encuestas
Arrinconamos hipotéticamente a los tutores en un escenario donde pierden su trabajo o pierden la casa o el dinero no les alcanza para medir estadísticamente en qué punto de su moral se quiebra y comienzan a considerar el abandono del animal, que es una opción viable o que esto lo pueden justificar por los problemas que están pasando. Estos dos objetivos nos permitieron estructurar toda nuestra recolección de datos. Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Pérez Ramírez. Todo el planteamiento del problema, nuestros antecedentes y nuestros objetivos convergen en lo que fue nuestra predicción inicial, nuestra hipótesis. Nosotros postulamos que el desconocimiento de los costos reales de manutención y la falta de planificación financiera de los tutores influyen significativamente en el aumento de tendencia a considerar o justificar moralmente el abandono de sus perros y gatos ante situaciones contrarias de crisis económica o desempleo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Como pueden observar en los elementos visuales de nuestra diapositiva, la clave en la planificación financiera, consideramos que cuando un tutor no cuenta con un fondo de emergencia ni con un presupuesto destinado para la alimentación, atención veterinaria o gastos imprevistos, cualquier dificultad económica puede poner en riesgo al bienestar de la mascota, animal, etc. Nuestra hipótesis sostiene que la falta de preparación financiera actúa como un factor determinado que incrementa la probabilidad de una persona frente a una crisis económica o la pérdida de empleo. Llega a considerar el abandono como una alternativa. A través de esta investigación, buscamos comprobar si realmente existe una relación directa entre el nivel de conocimiento financiero de los tutores y las decisiones que toman respecto a los ciudadanos y sus animales en momentos de una dificultad económica. Para llevar a cabo esta investigación y obtener resultados fiables, implementamos un diseño metodológico sumamente riguroso. Nuestro estudio se desarrolló bajo un diseño de investigación estrictamente cuantitativo de carácter no experimental, con un corte transversal y un alcance correlacional causal. Esto significa que no manipulamos variables en un entorno controlado, sino que observamos y medimos la realidad tal como se presenta en un momento específico en el tiempo, buscando entender cómo la variable de las finanzas del hogar afecta directamente a la tenencia responsable. Nuestra población objetiva estuvo constituida exclusivamente por ciudadanos del municipio de Mérida, Yucatán. Para la recolección de datos, seleccionamos una muestra final no probabilística por conveniencia, logrando la participación de 174 individuos. El criterio de inclusión fue estricto. Cada participante debía comprobar ser o haber sido tutor legal directo de al menos un perro o un gato. El levantamiento de información se realizó en espacios comunitarios y plataformas digitales durante el primer semestre de 2026. Utilizamos como instrumento de captación una encuesta estructural digital compuesta por 10 reactivos cerrados de opción múltiple. Este instrumento se dividió operativamente en 3 secciones fundamentales. El primero, un filtro poblacional de control. Segundo, la medición de conocimientos sobre los costos ordinarios y la capacidad de ahorro reactivo de los tutores. Y tercero, una escala de juicio ético ante escenarios simulados de estrés financiero severo. Evaluamos la variable independiente que correspondió al nivel de planeación y conocimiento cuantitativo de costos en pesos mexicanos. Frente a la variable dependiente, definida como el grado de propensión a justificar normalmente el descarte del animal. Todo esto se procesó estadísticamente mediante medidas de tendencia central y frecuencias absolutas. Llegamos al núcleo de nuestra investigación, los resultados. Para obtener una visión integral de nuestra comunidad en la preparatoria UNSA y de los residentes de la ciudad de Mérida, aplicamos 2 instrumentos de recolección de datos. La primera encuesta, enfocada puramente en costos y finanzas, logró 51 respuestas, de las cuales 92.2 provino de tutores activos. El segundo instrumento, enfocado en los análisis de la justificación ética, recopiló 38 participantes de jóvenes, cuidando la equidad de género. Comencemos analizando la figura 1, que muestra la comparativa del presupuesto inicial frente al costo real de manutención animal. Los datos son reveladores. Un 37.3% de los participantes determinó que el costo real de mantener a su mascota fue ligeramente mayor a lo que habían presupuestado originalmente. Aún más preocupante es que el 19.6% admitió sin severas no haber realizado ningún tipo de cálculo presupuesto inicial antes de la adopción.
Estos hallazgos exponen de manera contundente que una fracción muy significativa de nuestra población carece de conocimientos financieros precisos al momento de integrar a un ser vivo al núcleo familiar. Existe una tendencia generalizada a subestimar los gastos básicos y médicos, lo cual es un reflejo de un vacío crítico de la planeación económica del hogar. Como resultado, los tutores asumen sus responsabilidades de forma reactiva, en lugar de preventiva. Esta dinámica incrementa notablemente la vulnerabilidad biológica del espécimen, dejando sin red de seguridad ante emergencias veterinarias. Hemos comprobado que esta falta de alfabetización económica, por así decirlo, es, de hecho, el primer eslabón comprobable hacia la precarización sistemática del cuidado a largo plazo. Ahora pasaremos a la figura 2, que aborda la frecuencia de la justificación ética del abandono animal bajo condiciones simuladas de estrés financiero severo. Aquí encontramos un panorama complejo. Por un lado, el 64.7% de los encuestados afirmó que el abandono no está nada justificado. Incluso frente a escenarios críticos como el desempleo o una crisis económica profunda, este es un indicador positivo que demuestra de forma concluyente que la mayoría de los sectores locales logra mantener un sólido compromiso moral que prevalece en las presiones materiales. Sin embargo, no podemos ignorar el reverso de la moneda. Un 35.3% acumulado validó esta práctica perjudicial en distintos grados, abarcando desde una justificación parcial hasta una total. La presencia de este porcentaje es una representación a más de una tercera parte de la muestra. Reafirma nuestra premisa de que la insolvencia monetaria sí opera como un factor condicionante real, capaz de fracturar el vínculo de responsabilidad. Ya en conclusión de estas gráficas, la inestabilidad presupuestaria incrementa de manera directa y medible el riesgo de descarte de fauna de contextos de recesión. Y pues como conclusión, con base en la evidencia de estadística recolectada, hemos llegado a conclusiones muy precisas. En primer lugar, los resultados obtenidos refutan parcialmente nuestra hipótesis central de la investigación. ¿Por qué? Porque descubrimos que la gran mayoría de los encuestados, un 64.7%, mantiene una postura ética firme contra el abandono animal. Su compromiso, responsabilidad y empatía prevalecen incluso cuando se enfrentan a escenarios simulados de desempleo, dificultades económicas o crisis financieras familiares. Estos datos nos permiten afirmar que la mayoría de los participantes, el vínculo afectivo con sus mascotas representa una responsabilidad que no depende únicamente de la situación económica. Aunque los recursos financieros son importantes para garantizar el bienestar del animal, observamos que los valores éticos y el sentido de compromiso siguen siendo factores determinados en la toma de decisiones. En consecuencia, el lazo emocional entre tutor y mascota demostró que es mucho más fuerte y resistente de lo que inicialmente habíamos planteado en nuestra hipótesis. A pesar de esa resiliencia moral, nuestros hallazgos cumplieron los objetivos al comprobar una correlación estructural que es verdaderamente crítica. Identificamos un volumen alarmante de la población asume la tenencia de una mascota sin realizar estimaciones económicas formales previas, lo que ya habíamos mencionado de que no se investiga sobre el tema. Esto deriva inevitablemente en un manejo financiero completamente reactivo. Deducimos explícitamente que este desconocimiento presupuestario, si bien no provoca un abandono inmediato para la mayoría, sí debilita gravemente la calidad de vida de esos animalitos o de sus mascotas y las expone a una negligencia médica implícita. Por ello, consideramos indispensable y urgente la aplicación de campañas institucionales obligatorias de educación pre-adopción enfocadas en gastos reales. Antes de finalizar, queremos hacer una pausa muy especial. Querida doctora y maestra Nidia Esther Jauyama, hoy nos encontramos a las puertas del inicio de nuestra etapa universitaria, con el corazón acelerado y la mente llena de recuerdos. Antes de despedirnos de estas aulas, sentíamos la necesidad absoluta de detenernos para honrar su profunda huella con toda la gratitud de nuestros corazones. Su impacto en nuestras vidas va muchísimo más allá de los planes de estudio o las calificaciones. Queremos expresarle que su dedicación incansable, su paciencia ilimitada y su calidez humana han dejado una marca imborrable en nuestra formación. Usted nos demostró día a día que educar es un verdadero acto de amor. Maestra Nidia, usted nos cuidó, nos guió y nos motivó profundamente a confiar en nosotros mismos para enfrentar el futuro. Ahora que vamos a la universidad a formarnos profesionalmente y en mi caso a estudiar Derecho, queremos dejarle una promesa muy firme. Sepa que tendrá siempre en nosotros a los mejores abogados, al mejor cardiólogo,
al mejor dentista y a la mejor contadora, listos para apoyarla y respaldarla el resto de su vida. Las aulas de la preparatoria UNSA no serán lo mismo sin usted. Le extrañaremos enormemente. Le entregamos este proyecto con toda nuestra admiración, máximo respeto y un amor inmenso que llevaremos siempre en nuestra historia. Para sustentar esta investigación, nos basamos en la literatura rigurosa. Analizamos estudios internacionales, como los de Martínez y Soler en España, sobre el abandono en centros de acogida, y los de Ramírez en Colombia sobre el impacto de los costos veterinarios de urgencia. A nivel local, revisamos las tesis de Villanueva sobre las dinámicas de adopción en refugios de Mérida. También fundamentamos nuestro marco teórico en los lineamientos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal respecto a las 5 libertades del bienestar animal y las guías globales para el control de las poblaciones. Documentos de organizaciones como el Wild Souls y reportes tecnológicos de Monterrey complementaron nuestra visión sobre el impacto social de la protección animal. La tenencia responsable no solo requiere corazón, requiere planeación. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el equipo Salvando Huellitas.